6 en el camino redentor. Días amargos surgieron para la Iglesia de Lyon, después de la muerte de Silvano. Recompensada por Eustacio, que odiaba el Evangelio, la viuda Mercia, madre del niño, acusó en público al hermano Corvino llamándolo hechicero e infanticida. Afirmó, delante de las autoridades, que el pequeño fue víctima de sortilegios malditos, llegando a la crueldad de creer que Silvano, huérfano, había sido fascinado por engaños del predicador. Extremadamente humillado, el amigo de los pobres fue conducido a interrogatorios oficiales, en los que se comportó con admirable nobleza. Barro nada reclamó. Esclareció que visitó la residencia de Veturio con la mejor intención y que, inadvertidamente, uno de los niños fue atacado por un perro bravío, suelto no sabía cómo. No podía, de ese modo, culpar a nadie. No faltaron insultos por parte de los romanos sarcásticos, que él soportó con humildad y heroísmo. Con todo, cuando la prisión de él se hacía eminente, Artemio Cimbro, patricio de gran fortuna y de no menor generosidad, defendió la causa, empeñando privilegios y haberes por librarlo de la cárcel. Movilizando altos valores políticos, junto al legado pretor, consiguió suspender la prisión temporalmente, archivándose el proceso para despachos ulteriores, pero el risueño hogar de los niños desapareció. Las criaturas fueron recogidas enseguida, en varios domicilios de hermanos que las recibieron con amor. Considerado por las autoridades indigno de orientar a la infancia, el compañero de los sufridores sintió despedazársele el corazón, cuando el último pequeño le abrazó llorando, en las despedidas. Quinto Barro, el modelo varonil del buen ánimo y el ejemplo de la fe viva, no obstante, la fortaleza espiritual de que invariablemente daba testimonio, cedió a la tortura que anteceda al desaliento. Entre la pasión por el Hijo inaccesible y el amor por las criaturas de que fue irremediablemente despojado, era sorprendido frecuentes veces, entre lágrimas. En muchas ocasiones, dentro de la noche, se veía delante de la hacienda señorial de Veturio, intentando ver el rostro de Tasiano, en algún ángulo de las ventanas iluminadas y, no era raro, horas muertas, buscaba esa o aquella residencia particular para verse con alguno de los hijitos del corazón. Estudiaba intensamente, intentando huir de los propios pensamientos, en largas vigilias que terminaban por la extremada fatiga. Se alimentaba mal, empeñándose en trabajosos sacrificios por los enfermos, deseando tal vez refugiarse en la amargura, de la cual resbalaría fatalmente para el desánimo. A pesar de las advertencias de los superiores y de los amigos, perseveró en el excesivo trabajo, hasta que cayó en el lecho, bajo invencible cansancio. Fiebre alta lo devoraba, muy despacio, constriñéndolo a oscilar entre la vida y la muerte. Por fin, a costa del cariño y dedicación de los compañeros, venció el inquietante desequilibrio, pero apático y abatido, se dejó permanecer en el catre de un cuarto humilde, sin coraje para levantarse. Cierta noche, acariciado por el viento fresco que pasaba susurrando suavemente, recordaba al viejo Corvino, con mayor intensidad. El resplandor de la luna y la atmósfera pura, el cuarto pequeño y la soledad lo llevaban a retroceder en el tiempo. Sentía inmensas nostalgias del apóstol que ocupó su lugar en los brazos oscuros de la muerte. Desposó la misión evangélica con extremado fervor. Dio a la Iglesia los más bellos sueños. Renunció a todos los placeres del hombre común, para favorecer, en sí mismo, la obra de la espiritualización. Buscó olvidar lo que fue para transformarse en el hermano de todos. Dividió el tiempo entre el enriquecimiento de la vida interior y el servicio constante, pero traía el espíritu sediento de amor. Sería un crimen el propósito de aproximarse al Hijo para consagrarse a Él. Sería reprobable el deseo de ser igualmente querido. En la condición de hombre, procuró comprender a la esposa y honrarla, en lo íntimo, lo había hecho. Cintia podría transitar en el camino que le apeteciese. Era libre y, por esa razón, la mujer no le ocupaba el pensamiento, con todo, el recuerdo de Tasiano le golpeaba el corazón. El deseo de ayudarlo se le convirtió en el alma en idea fija. Realmente, le vio agresivo y cruel. Jamás olvidaría la rebeldía, oyendo el nombre de Jesús en los labios tiernos de Silvano.
Entretanto, pensaba, el muchacho era fruto de la falsa educación en la casa de Opilio. El hombre que lo condenó a la muerte física, sentenció al hijo a la muerte moral. Sería aconsejable no hacer nada por el joven que apenas comenzaba la existencia. Sería un acto culpable que un padre se dedicara al propio hijo, con la mejor intención. Recordando, sin embargo, la grandeza del ideal que lo impelía al amor de la humanidad, se preguntaba a sí mismo por qué motivo quería tanto al muchacho. Si la iglesia se poblaba de niños y jóvenes y le merecieron atención y ternura, ¿qué razones habría para concentrarse en Tasiano con tamaña afectividad cuando no desconocía los inevitables impedimentos que los separaban? Después de muchos años de resignación y heroísmo, examinando los enigmas de su propia alma, Quinto Barro se rendía, no a las lágrimas serenas, hijas de la sensibilidad conmovida, sino al llanto convulsivo, vecino de la desesperación. La brisa suave, en corrientes refrigerantes, penetraba por la ventana abierta, como si buscase acariciarle la cabeza dolorida. Ahora, se alejaba de los encantos de la naturaleza. A pesar de la multitud de los amigos de León, se sentía abandonado, sin nadie, la presencia del hijo sería probablemente la única fuerza capaz de restituirle la sensación de plenitud. Con el pensamiento volcado para la memoria de Corvino, recordaba los últimos minutos. Le habló el venerado amigo, en términos inolvidables, referente a la sobrevivencia del alma. Lo alentó con la certeza de la irrealidad de la muerte. Le consolidó la confianza y lo embistió en la posesión de imperecedera fe. Como necesitaba, en aquel instante, de una palabra que lo arrebatase del torbellino de la angustia. El que enseñó la resistencia moral, se sentía ahora frágil y enfermizo. Pensó en el amigo muerto, como la criatura desviada suspira por reencontrar el regazo materno. Relegado a sí mismo, en la soledad del cuarto, sollozaba con la cabeza doblada sobre las rodillas, cuando notó que una leve mano se le posaba en los hombros encorvados. Perplejo, levantó los ojos, hinchados de llorar y... ¡oh, sorpresa maravillosa! El anciano desencarnado regresó del túmulo y se hallaba allí, delante de él, revestido de luz, era el mismo apóstol de otro tiempo, pero el cuerpo era como más diáfano y más joven. Irradiaciones de zafirina claridad le fluían en la frente y descendían como en rayo sublime del corazón. El presbítero quiso gritar la felicidad que le invadía el espíritu postrándose delante del mensajero del cielo, pero una fuerza incoercible le enmudeció la garganta y lo postraba en el lecho pobre. Con una sonrisa inexpresable, traduciendo melancolía y nostalgia, amor y esperanza, la entidad le habló con cariño. Barro, hijo mío, ¿por qué te desanimas cuando la lucha apenas comienza? Levántate el trabajo. Somos llamados para servir. Divino es el amor de las almas, lazo eterno para unirnos unos a los otros para la inmortalidad triunfante, pero ¿qué será de ese don celeste si no supiéramos renunciar? El corazón incapaz de ceder en beneficio de la felicidad ajena, es simiente seca que no produce. El emisario espiritual hizo una ligera pausa, como para poner orden a la enunciación de los propios pensamientos y continuó. Tasiano es hijo del Creador, como nosotros mismos. No reclames de él aquello que aún no te puede dar. Nadie se hace amar a través de la exigencia. Da todo. Aquellos a los que deseamos ayudar o salvar no siempre consiguen comprender, de pronto, el sentido de nuestras palabras, pero pueden ser inclinados o arrastrados a la renovación por nuestros actos y ejemplos. En muchas ocasiones, en la tierra, somos olvidados y humillados por aquellos a quien nos dedicamos, pero si supiéramos perseverar en la abnegación, encenderíamos en el propio espíritu la bendita luz con que les iluminaríamos el camino, más allá del sepulcro. Todo pasa en el mundo, los gritos de la juventud menos constructiva se transforman en música de meditación en la vejez. Ampara a tu hijo que es también nuestro hermano en la eternidad, pero no te propongas esclavizarlo a tu modo de ser. Monstruoso sería el árbol que se pusiese a devorar el propio fruto, condenable sería la fuente que tragase las propias aguas. Los que aman, sustentan la vida y en ella transitan como héroes, pero los que desean ser amados no pasan muchas veces de ser tiranos crueles.
Levántate. Aún no sorbiste todo el cáliz. Además de eso, la iglesia, casa de Jesús y nuestra casa, espera por ti. Los que llaman a la puerta, consternados y desilusionados, son nuestros familiares igualmente. Esos viejos abandonados que nos buscan tuvieron también padres que los adoraban e hijos que les dilaceraron el corazón. Esos enfermos que piden nuestra ayuda conocieron, de cerca, la niñez y la gracia, la belleza y la juventud. Nuestros dolores, amigo mío, no son únicos. Y el sufrimiento es la forja purificadora, donde perdemos el peso de las pasiones inferiores, con el fin de que alcancemos la vida más alta. Casi siempre es en la cámara oscura de la adversidad que percibimos los rayos de la inspiración divina, porque la saciedad terrestre acostumbra a anestesiarnos el espíritu. El mensajero hizo un breve silencio, lo miró con más ternura y, enseguida, acentuó. Barro, busca a tu hijo con la lámpara ardiente del amor, en los hijos ajenos, y el Señor que bendecirá convirtiendo tu amargura en paz del corazón. Levántate y aguarda de pie la lucha, dentro de la cual reeducarás a aquellos que más amas. El presbítero, en una mezcla de dolor y alegría, de emotividad y angustia, reflexionó sobre el agotamiento que lo torturaba, pero el enviado espiritual, notándole los más íntimos pensamientos, le aconsejó. No te rindas al soplo frío del infortunio, ni creas en el poder del cansancio. ¿Qué sería de nosotros si Jesús, harto de nuestros errores, se entregara a la fatiga inútil? Aunque el cuerpo se recoja a las transformaciones de la muerte, mantente firme en la fe y en el optimismo. El túmulo es la entrada en la luz del nuevo día para cuantos atraviesan la noche con la visión de la esperanza y del trabajo. El religioso consideró íntimamente cuán provechosa le sería cualquier información alusiva al futuro. ¿Podría acaso esperar alguna aproximación con Tasiano? Conseguiría reconstituir la escuela que perdió. Bastó que semejantes indagaciones le asomasen al cerebro para que la entidad le dijese bondadosamente. Hijo, no aguardes por ahora, sino renuncia y sacrificio. Jesús hasta hoy no fue comprendido, incluso por muchos que se dicen sus seguidores. Auxilia, perdona y espera. Las victorias supremas del Espíritu brillan más allá de la carne. En ese instante, el apóstol desencarnado se inclinó y lo apretó en sus brazos afectuosos. Quinto Barro intuyó su despedida. Oh, daría todo por abrirle el alma y relatarle todos los acontecimientos de aquellos años de nostalgia y separación, pero traía las cuerdas vocales entorpecidas. Corvino le besó los cabellos, con la actitud de un padre que se despide de su hijo, antes de adormecer, y retrocediendo hasta la salida, le dirigió un conmovedor adiós. Allá afuera, la noche esmaltada de estrellas se envolvía de brisas perfumadas y refrescantes. Se calmó el enfermo en el lecho, con una sensación de paz solamente comprensible por aquellos que vencen en sí mismos los grandes combates del corazón. En breve tiempo, como si hubiera bebido un suave calmante, durmió tranquilo. En el día inmediato, despertó sintiendo una singular mejoría. Con espanto general, se dirigió a los oficios religiosos de la mañana, para el culto de la alegría y del reconocimiento. Al terminar las oraciones habituales, notó no lejos del atrio, un anormal movimiento del pueblo. Un griterío ensordecedor vagaba en el aire. Ante la silenciosa indagación que reflejaba en el rostro, alguien esclareció que algunos bailarines enmascarados se hallaban en función en la vía pública, anunciando el espectáculo de gala que se realizaría en el anfiteatro, en homenaje a la unión matrimonial del mozo Tasiano con la joven Patricia Elena Veturio. La casa de Opilio intentaba solemnizar el acontecimiento con varios divertimientos públicos, a la vez que el ricachón, señor de extensas propiedades, pretendía hacerse intensamente más respetado en la comunidad ciudadana. En efecto, Veturio y la familia, acompañados de un gran séquito de clientes aduladores, habían llegado para la gran celebración. La hacienda, antes sencilla, aunque imponente, se convirtió en un verdadero palacio romano, superdotado de damas elegantes y de tribunos discutidores, de políticos ociosos que comentaban las intrigas de la corte y de aduladores sonrientes buscando hartarse de vino. Innumerables esclavos iban y venían a prisa. Se movían literas y carros, de variadas procedencias.
Helena no cabía en sí de júbilo, entre el cariño del novio y la admiración de cuantos cortejaban su belleza. Extremadamente adiestrada en la vida social, hacía prodigios para agradar a la aristocracia galesa, derramándose en atenciones por todas partes. Cynthia, no obstante, venía transformada. Intencionadamente, huía de todas las festividades que agitaban el hogar. Ausente de las conversaciones y de los saraos, era dada por enferma en las palabras de Beturio y de Tasiano, ante las visitas que preguntaban por ella. Mas un hombre antiguo, viejo socio de Opilio desde la juventud, aseveraba, entre los íntimos, que la señora se hizo cristiana. Ese hombre era el mismo Flavio Subrio, el viejo soldado cojo, renovado también en las concepciones de la vida. Subrio recibió en Roma inestimables beneficios de la colectividad evangélica y alteró los principios que le orientaban el destino. Del ateísmo y del sarcasmo pasó a la confianza y a la meditación. No era un adepto de Cristo, en la verdadera acepción de la palabra, entre tanto, hacía lecturas edificantes, respetaba la memoria de Jesús, daba limosnas y evitaba el crimen que, en otro tiempo, constituía para él trivialidad sin importancia. Algunas veces, compareció a las predicaciones de las catacumbas y se modificó. Consiguió retener la bendición del remordimiento y reconsideró el camino recorrido. Todavía, de todos los dramas oscuros que le poblaban el espíritu, el asesinato de Corvino era tal vez el que más le dilaceraba el corazón. En muchas ocasiones preguntó, sin respuesta a sí mismo, qué habría sido de Quinto Barro, dónde habría desembarcado. Conseguiría sobrevivir. Nunca más obtuvo la menor noticia de él. Jamás olvidaría la expresión de calma de los ojos de Corvino, cuando le apuñaló el tórax envejecido. Supuso que el apóstol gritaría sublevado, entretanto, descubriéndose angustiado, el anciano llevó la diestra al pecho oprimido, sin el más leve gemido de reacción. Además, al salir, sintió que él oraba, aquel cuadro nunca más se le fue de la memoria. Lo perseguía a todos los lugares. Si procuraba esconderse en diversiones fascinantes o si buscaba otros lugares y compañías, con la intención de huir de sí mismo, allá se hallaba, en el fondo de la mente, la figura indeleble del viejo predicador, pagándole la puñalada con la oración. Atormentado por la propia conciencia, no toleró el suplicio que infringiera a sí mismo, y enloqueció. En las pruebas de la demencia, fue socorrido por un grupo de cristianos cuyas oraciones le habían balsamizado el espíritu sufriente. Desde entonces, modificó el modo de ser, conservando, no obstante, encerrados consigo sus inquietantes secretos, confiándose a los brazos renovadores del tiempo. Cuando Opilio lo invitó a trasladarse a la Galia, no lo dudó. Sabía que el misionero muerto pertenecía a la colectividad lionesa y se proponía hacer algo por la organización que él tanto amó. Conocía las hostilidades de Beturio contra el Evangelio, entretanto, no le faltarían recursos para ayudar anónimamente a la familia espiritual que el hermano Corvino legara a los compañeros. Siempre unido a la casa de Beturio, fue informado por una esclava de confianza de Cynthia, enferma, se dispuso a recibir el auxilio cristiano, en sus aposentos particulares y una vez restablecida, alteró espiritualmente los propios rumbos. Simpatizó con la nueva actitud de la matrona, todavía, a ese respecto, nunca pudo tener con ella la más ligera entrevista. Efectivamente, esa información era verdadera. Cynthia súbitamente se convirtió al cristianismo. Después de la temporal separación del hijo, fue igualmente atacada por la peste, solamente rendida con la interferencia de un santo hombre que, conducido a su lecho a escondidas por algunas esclavas, le impuso las manos en oración, devolviéndole la paz íntima. Se levantó de la cama, con todo, se sentía presa de una insospechable melancolía. Las crisis del corazón eran constantes. Cuando la casa estaba en silencio, descendía al jardín, prefiriendo la meditación a cualquier bullicio doméstico. En esas ocasiones, muchas veces Opilio la recogió en los brazos, enjugándole las abundantes lágrimas. Al principio la juzgó repentinamente esclavizada a la memoria de barro e intentó distraerla, pero acabó percibiendo que la mujer amada abrazaba nuevos principios religiosos.
Estableció con ella discusiones que gradualmente se hicieron amargas y rudas, y por fin consideró prudente apartarse de Roma por un tiempo indeterminado, esperando que la palabra de Tasiano la disuadiese. En Lyon, el padrastro se entendió con el muchacho que, orgulloso e inflexible, escuchó las confidencias con el semblante espantado y sombrío. El mozo aguardó una oportunidad favorable al tipo de conversación que deseaba y, en la víspera del casamiento, valiéndose de una ocasión adecuada, alegó la necesidad de presentar a la madrecita algunos nuevos trabajos que venía ejerciendo y se retiraron ambos hacia un viñedo próximo. Ante el sol que parecía un brasero perdido en el ardiente poniente, el joven recordaba por el camino que aquel era su último día de joven sin compromiso. En la mañana inmediata, marcharía al encuentro del nuevo destino. Bajo el susurro del ramaje de un viejo roble que parecían interesado en proteger la plantación naciente, tomó las manos maternas y comentó los recelos que le herían el alma. Por ventura, habría ella olvidado los votos sagrados del corazón. Supo por el padre adoptivo que vivía ahora dominada por los sortilegios nazarenos. ¿Sería eso verdad? No podía conformarse con la idea de que hubiese alterado la dirección de la fe. Sabía que era fuerte, como siempre consagrada a los numes domésticos, sin ninguna traición a los antepasados, y en ella confiaría hasta el fin. La genitora escuchó las palabras con los ojos nublados por la niebla del llanto que no llegaba a caer y como si aguardase en el alma la sombra del crepúsculo que comenzaba a vestir el paisaje, respondió con amargura. Hijo mío, mañana habré cumplido íntegramente mi tarea de madre. Tu casamiento señala el final de mis responsabilidades en ese sentido. Podemos, pues, conversar, de corazón a corazón, como dos viejos amigos. Desde algunos años para acá, siento mucha sed de renovación espiritual. Pero ¿por qué renovación si el cariño de los dioses yace sobre nuestra casa? Atajó el joven angustiado y aprensivo. ¿Acaso nos falta alguna cosa? ¿No vivimos unos para los otros en la dulce confianza recíproca que los protectores celestes nos concedieron? La hartura de bienes materiales no siempre trae felicidad al corazón, observó la matrona sonriendo triste. La riqueza de Beturio puede no ser mi riqueza. Miró al hijo con los ojos mojados y serenos que el sufrimiento íntimo ennobleciera y continuó, después de una larga pausa. Nuestra personalidad, mientras somos jóvenes, es semejante a la piedra preciosa por lapidar. Mas el tiempo, día a día, nos desgasta y transforma, hasta que un nuevo entendimiento de la vida nos haga brillar el corazón. Me siento en una nueva fase. Hoy eres un hombre y puedes entender, hace mucho tiempo observo la decadencia que nos rodea. Decadencia en los que gobiernan, al expresarse en desmanes de toda suerte, y decadencia en los gobernados que hacen de la existencia una casa de placer. En otra época, tuve también los ojos vendados. Por más que hablase tu padre, avisándome, buscando aconsejarme, más sordos se me hacían los oídos. Hoy, sin embargo, las palabras de él resuenan en mi conciencia con más nitidez. Nos hallamos atascados en el lodo de los vicios y miserias morales. Solo una intervención espiritual, diferente de aquella en la que hasta hoy hemos creído, puede salvar el mundo. Pero mi padre, explicó Tasiano visiblemente contrariado, era un filósofo que no se apartó de nuestras tradiciones. La documentación que nos dejó certifica su cultura. Además, fue asesinado cuando cumplía un noble deber combatiendo a la plaga cristiana. La señora estampó indescifrables señales de amargura en la fisonomía serena, y replicó. Te engañas, hijo mío. Creciste al lado de Beturio, bajo la niebla espesa que nos esconde el pasado. Debo, no obstante, decirte ahora que Barro era seguidor de Jesús. Tomando conocimiento de la inesperada revelación, el muchacho se trastornó. Un extraño rubor le subió a la cara, se le entumecieron las venas del rostro, se le crisparon los labios y se le animalizó la expresión. Amedrentada, Cintia enmudeció. Como ocurrió el día de la muerte de Silvano, el joven patricio se puso fuera de sí. No podía insubordinarse en aquella hora, con todo, gritó desahogándose. Siempre frente a ese Cristo que no busco.
Por la gloria de Júpiter, nunca cederé, nunca cederé. La genitora retrocedió llena de espanto. Jamás lo vio con tan grande desequilibrio. Tasiano presentaba la máscara indefinible del sufrimiento y del odio, como si estuviese de improviso, frente a su más terrible adversario. Contempló a Cynthia trémula, y esforzándose en vano por calmarse, dijo con un aire de desaliento. Madre, Opilio tiene razón. La señora está demente. La peste la enloqueció. Y después de algunos instantes de silencio, en que apenas se le oía la respiración sofocante, acentuó melancólico. Mañana me casaré con Helena con un dardo envenenado torturándome el pecho. Después, la enlazo nervioso, con la preocupación de quien conducía un enfermo grave y, sin decir una palabra, la dejó afligida y desilusionada, en su adornada cámara de reposo. Desde aquel crepúsculo inolvidable, Cynthia Julia fue tenida como loca en el seno de la familia. El casamiento de los jóvenes se realizó con solemnidades excepcionales. Por 3 días consecutivos, la hacienda y el anfiteatro se desbordaban de convidados para los juegos y festejos agradecidos, con alegres ceremonias de alabanzas y reconocimientos a los numes tutelares. Pero, en el esplendor del regocijo público, 2 personajes yacían estigmatizados por una infinita angustia. Opilio y Tasiano, obligados a mantener a la dueña de la casa en el intraspasable exilio doméstico, guardaban la sonrisa artificial de quien recibía el júbilo del pueblo como una taza brillante llena de hiel. Los aposentos de la matrona permanecían bajo la guardia severa que Epípodo dirigía. Se le prohibió a ella recibir visitas. La entrada de los propios servidores pasó a ser debidamente controlada. La esposa de Beturio solo se podría verse por los más íntimos. Y mientras Opilio, ahora más estrechamente ligado a Galba, se dedicaba a largos emprendimientos en la pecuaria, junto a Helena y Tasiano que se amaban risueños y felices, Barro, descorazonado de cualquier entendimiento con su hijo, volvió a la posición de protector de los desamparados, dividiéndose entre las tareas de sacrificio de siempre y las predicaciones edificantes, en que su palabra sublime parecía bañarse de redentora luz. La fama del hermano Corvino aumentaba día a día, entre el odio gratuito de los romanos gozadores y el agradecimiento de las almas simples que buscaban en él el refugio y el consuelo, la salud y la esperanza. El año 235 entró bajo oscuros vaticinios. Se llenaba el imperio de incesante malestar. Una importante corriente del patriciado, bajo la instigación de sacerdotes consagrados a las divinidades olímpicas, acusaba a los adeptos de la buena nueva con referencias amargas, atribuyéndoles la causa de los desastres que atormentaban la vida colectiva. La peste que flagelaba al mundo latino, en todas las direcciones, las cosechas consumidas, las vicisitudes de la guerra y la inestabilidad política eran tenidas como consecuencia del trabajo punitivo de los dioses, que castigaban a los cristianos, siempre más numerosos en todas partes. Obstáculos terribles se acumulaban sobre los trabajadores del Evangelio que, en oraciones, aguardaban el desmoronamiento de nuevos temporales. En medio de los pronósticos sombríos, Cayo Julio Vero Maximino subió al trono romano. Alexandre Severo fue asesinado cruelmente, desapareciendo con él la influencia de las mujeres piadosas que amparaban el cristianismo en el trono imperial. El nuevo César se asemejaba a un monstruo que se apoderó de la púrpura, sediento de sangre y de poder. Fortaleció pronto a los tiranos de la administración y del ejército y fue reiniciada una gran persecución a los prosélitos de Cristo, con impulso avasallador. Aunque Maximino se mantuvo en los combates belicosos del mundo provincial, el movimiento de muerte se irradió de Roma, despertando la autocracia y la violencia. Diversas proclamaciones fueron llevadas a efecto, recomendando al principio, solo el asesinato de los obispos y de los religiosos que les acompañasen en el ministerio, con amnistía a los que abjurasen la fe, pero en breve tiempo, se engrandeció la onda arrasadora contra todos los profesantes del credo martirizado. Innumerables iglesias, levantadas desde la ascensión de Caracalla, con ingentes sacrificios, fueron víctimas de poderosos incendios.
En la metrópolis, los perseguidos volvían al culto exclusivamente en las catacumbas y, en las ciudades distantes, la represión era graduada al talante de los principios. Con los cultivadores del Evangelio conducidos a los tribunales, a los calabozos y a los anfiteatros, recomenzó una gran efusión de sangre en todas partes. En Lyon, la iglesia de San Juan fue intercedida y los objetos sagrados pasaron a las manos irreverentes de las autoridades inescrupulosas. El cuerpo eclesiástico y los religiosos con obligaciones definidas fueron expulsados despiadadamente, pero algunos de ellos, de entre los cuales el hermano Corvino, resistieron a la situación y permanecieron en la ciudad velando por el rebaño afligido. Los seguidores de Jesús, en las Galias, no obstante, todos los reveses de la inmensa lucha, persistieron en la fe, valerosos e invencibles. Como los druidas, sus heroicos antepasados, buscaron la floresta para sus cánticos de alabanza a Dios. Después del trabajo de cada día, marchaban a la noche rumbo al campo amigo y silencioso, en cuyas catedrales de arboleda, bajo el firmamento estrellado, oraban y comentaban las divinas revelaciones, como si respirasen con anticipación, las alegrías del reino celeste. Quirino Eustacio, el magistrado romano, puso en movimiento los más oscuros hilos de la intriga y de la calumnia, para que se efectuase una gran matanza, pero Artemio Cimbro, patricio por todos los títulos venerables, oponía toda su poderosa influencia contra cualquier medida extrema. Delante de los obstáculos que les estorbaban a sus deseos, Quirino presentó la idea que los grandes señores realizaron, en las propias casas, lo que denominaba como siendo el justo escarmiento. Los esclavos reconocidamente cristianos serían condenados a muerte, y sus descendientes vendidos en otras regiones, con el fin de que la ciudad sufriese un expurgue tan completo como fuese posible. Una orden del legado imperial, obtenida por él sin dificultad, complementó sus propósitos, empezando la matanza en su propio hogar. 6 hombres cautivos fueron degollados espectacularmente, al toque de músicas entre júbilos populares, expandiéndose a medida por varias casas nobles. Llegada la vez al palacio rural de Opilio, el magistrado romano lo visitó para articular las providencias necesarias. Lo que me consta, informó Veturio, después de ser interpelado, es tenemos aquí solamente a un recalcitrante. Ya sé, habló Eustacio, malicioso, se trata de Rufo, nuestro obstinado y viejo conocido. Tasiano fue llamado para opinar. El hijo de Cintia trajo por el brazo a la joven esposa, en cuyo regazo dormía Lucila, la primogénita recién nacida. La conversación prosiguió animada y enérgica. Supongo, explicó el dignatario vanidoso, que no tenemos otra alternativa. ¿Exterminaremos a la canalla o seremos exterminados por ella? Observo que algunos de nuestros compatriotas, y de los más eminentes, recelan afrontar la amenaza galilea, en nuestra ciudad, considerando tal vez sus factores numéricos. Entretanto, es imprescindible reaccionar. Lyon es la metrópolis moral de las Galias, así como Roma es el centro del mundo. ¿Qué sería de nosotros estimulando aquí el favoritismo? Que Artemio Cimbro agasaje a los bellacos, valiéndose de su prestigio con senadores y altos magistrados de Roma, es una calamidad que no podemos evitar, pero proceder nosotros del mismo modo, con siervos inmundos y ladrones, sería digno de nuestros foros de nobleza. Los circunstantes le aprobaron las palabras, con expresivas señales de simpatía. Los esclavos, continuó Quirino convincente, son instrumentos pasivos de trabajo y un instrumento, por sí mismo, no puede razonar. Somos nosotros los responsables. Providenciar es nuestro deber. Y tal vez porque la pausa se hiciese más larga, Helena opinó con firmeza. Concuerdo plenamente. Desde hace mucho observo que la plaga nazarena tiene, sobre todo, deletéreos efectos físicos. Parece desfigurar el carácter y apagar el brillo de las personas. Antiguamente, los sentenciados a muerte en los circos luchaban, denodados, con las fieras o con los gladiadores, consiguiendo, muchas veces, recuperar el derecho de vivir y la propia libertad. Ahora, con todo, con las enseñanzas del hombre crucificado, se les enfrió la gallardía. Hay, por todas partes, una abundancia de vergüenza. El combate en las fiestas siempre fue un bello símbolo.
Actualmente, sin embargo, al contrario de lanza en ristre, vemos brazos cruzados y escuchamos cánticos hasta el final. Eustacio soltó una estentórea risa y acentuó. Bien recordado. Bien recordado. Si la moda pega, viviremos de rodillas para que los vagabundos se mantengan en pie. El entendimiento prosiguió lento y minucioso. Marcaron el día de la última tentativa para la recuperación de Rufo. Solemnizarían el acontecimiento. Los esclavos no serían dispensados de la escena final. Eustacio traería consigo un comprador de Aquitania. Y si el obstinado no cediese, les venderían a la esposa y a las dos hijas, en el instante en que se le procesase la eliminación. La medida sería una advertencia para los demás y probablemente, surgirían nuevos surcos de indisciplina. Examinaron entre sí el género de muerte más adecuado a la situación, en el caso que Rufo se revelase inflexible. Veturio destacó que un hacha en las manos de Epípodo no sería usada en vano, pero Quirino, perverso, recordó que un ciervo delincuente, arrastrado atado a la cola de un potro salvaje, era siempre un cuadro festivo, digno de ser visto. El día del expurgue en la hacienda de Opilio surgió bajo una pesada expectación. Una indescifrable angustia se reflejaba en el semblante de numerosos trabajadores, concentrados en el extenso patio. Veturio, Tasiano y Galba, seguidos de Quirino, de otras personalidades destacadas y del mercader de cautivos, penetraron en el recinto, envanecidos, dominadores y libres. Rufo, rodeado por musculosos guardias, fue llevado al centro de la plaza, en cuyos límites se amontonaban hombres, mujeres y niños. Fue entonces que Veturio determinó que una señora y dos niñas se aproximasen. Eran Dioclesia, la esposa del prisionero, y las dos hijitas Rufilia y Dionia, que lo abrazaron con ansiedad y alegría. Papá, papaito. Las voces cariñosas retumbaron, conmovedoras, arrancando lágrimas, mientras el esclavo mostraba el llanto que le emanaba de los ojos, como gotas de rocío diamantino, deslizándose sobre una expresiva máscara de bronce. Epípodo, atendiendo a una señal del Señor, separó al bello grupo familiar y a la voz de Opilio gritó, dando a las palabras la máxima energía. Rufo. Llegó el momento decisivo. Jurarás fidelidad a los dioses y serás salvo, o seguirás al impostor Galileo, sentenciándote a muerte y provocando el destierro definitivo de los tuyos. Escoge. No hay tiempo que perder. Ah, Señor, lloró el siervo, cayendo de rodillas. No me condenéis. Compadeceos de mí. Soy esclavo de esta casa desde que nací. El infeliz se cayó, dominado por la angustia, y la cabeza en otro tiempo erguida y altiva bajó el rostro hasta la piedra que Veturio pisaba. No invoques el pasado. Atiende el presente. Porque la ilusión nazarena, cuando nuestras divinidades te proporcionan el pan y la vida feliz. Rufo, sin embargo, irguió la frente, recuperando la serenidad. Contempló a la esposa que lo miraba con amargura, y, enseguida, extendió los brazos hacia Dionia, tierno ángel moreno de 4 años, que se precipitó, de nuevo, hacia él, exclamando, confiante. Papá, vienes con nosotros. El interpelado miró a la niña con inexpresable ternura, pero no respondió. Nadie podría conocer el drama que se desarrollaba tras aquel semblante surcado por el sufrimiento. Los ojos estáticos pararon de llorar. Una súbita e inamovible firmeza se le estampó en el rostro. Elevó la mirada al cielo, evidenciando íntima actitud de oración, pero Opilio volvió a hablar, gritando y contundente. No demores, no demores. Reniegas a la superstición nazarena y detestas ahora al impostor de la cruz. El Evangelio es revelación divina, informó Rufo, poseído de una calma impresionante, y Jesús no es un mistificador y sí el maestro de la vida imperecible. ¿Cómo osas? Atajó Veturio, encolerizado, tu muerte no pasará de ser un suicidio y serás el verdugo de tu propia familia. Dioclesia y las niñas serán expulsadas y, en cuanto a ti, en pocos momentos descenderás a la convivencia de las potencias infernales. Le lanzó una rencorosa mirada y remató, después de un ligero intervalo. Desgraciado, ¿no temes
El esclavo, que parecía envuelto en vigorosas fuerzas espirituales, lo miró con tristeza, y esclareció. Señor, los que van a morir se colocan al frente de la verdad, me duele en el corazón reconocer a la esposa y a las niñas humilladas por el incierto destino que las espera en la tierra, entre tanto, las entrego en esta hora al juez del cielo. Hoy podéis sentenciar, la casa, la tierra, la arboleda y el oro permanecen en vuestras manos. Mañana, sin embargo, seréis llamados a prestar cuentas en los tribunales divinos. ¿Dónde están aquellos que, en otro tiempo, persiguieron y condenaron? Se arrojaron todos al mismo pozo en que se confunden los siervos y los señores. Las literas del orgullo y de la vanidad se consumen en el tiempo, no temo la muerte, que para vosotros es enigma y misterio, y para mí es la liberación y vida. La gran asamblea escuchaba con insospechable sopor de asombro. Opilio, maniatado tal vez por hilos intangibles, yacía inmóvil como el bastón labrado en que se apoyaba, como nota marcante de su autoridad doméstica. Comentáis la lamentable situación de mi compañera y de mis hijas, continuó Rufo, después de un corto intervalo, en vista de vuestra resolución, exiliándolas a otras tierras. Mientras tanto, con el respeto que vuestra familia siempre nos mereció, os pregunto por vuestros antepasados, ¿dónde vivirán hoy vuestros padres? Los títulos del patriciado no exonerarán vuestros abolengos de los deberes para con el sepulcro. Estáis tan separados de ellos, como yo estaré en adelante de los míos, y, mientras vuestra nostalgia vaga como una sombra inútil, presagiando sobre vuestros días, el dolor de mi mujer tanto como mi propio dolor producirá en nosotros la confortadora certeza de que estamos cooperando en la edificación de un mundo mejor. Somos esclavos, sí, nacidos bajo el yugo pesado del cruel cautiverio, con todo, nuestro espíritu es libre para adorar a Dios, según nuestra comprensión. Antes de nosotros, otros compañeros conocieron el martirio, cuantos han sido asesinados en los circos, en las cruces, en las hogueras y en los tribunales. Sé cuántos han llegado al túmulo, cargando espinosos fardos de aflicción. Entretanto, nuestros corazones heridos, como el leño arrojado al fuego, alimentan la llama del idealismo santificante que iluminará a la humanidad. Nuestros hijos jamás estarán huérfanos. Tutelados de Cristo, en el mundo, constituyen la herencia bendecida de nuestra fe, destinada al gran futuro. La felicidad celeste habita con nosotros en las cárceles de la tierra. Nuestros padecimientos son semejantes a las sombras aflictivas de la madrugada que se mezclan a la luz naciente del nuevo día. El prisionero miró a Beturio, de frente, con valerosa serenidad, y afirmó sin afectación. Vosotros, sin embargo, romanos dominadores, temblad mientras reís. Jesús reina, por encima de César. Venciendo la languidez que lo dominaba, Opilio Beturio agitó los brazos y clamó. Cállate, ni una palabra más. Epípodo, el látigo. El capataz estalló el látigo en el rostro del esclavo ennoblecido, mientras Beturio, en pocas palabras, concluía el negocio con el mercader. Dioclesia y las hijas fueron vendidas a un precio ínfimo. Mientras el potro bravío era aparejado, la esposa del mártir intentó lanzarse en los brazos de él, pero algunas compañeras la apartaron con las niñas, hacia un rincón próximo. Rufo iba a ser atado a la cola del animal que relinchaba, dando coces, cuando Bercelio, el comprador de esclavos, se acercó a él diciéndole al oído. Tu familia encontrará un hogar en nuestra casa de Aquitania. Muere en paz, yo también soy cristiano. Por primera vez, en aquel día de terribles recuerdos, una bella sonrisa se estampó en el semblante del mártir. Más tarde, algunas mujeres piadosas de la iglesia recogían los despojos en un matorral próximo. Rufo se emancipó para servir con más seguridad a los designios del Señor. Desde la elevada ventana de sus aposentos de exilio, Cintia miraba la horrenda escena. Viendo al animal desbocarse por el bosque, arrastrando a la víctima indefensa, se desmayó de pavor. Esclavas de confianza, orientadas por Helena, afligida, iban y venían afanadas al socorrer. Tasiano olvidó a las visitas y se colocó al lado de la enferma, abrumado y abatido. 2 horas de expectativas corrieron pesadas y tristes.
Después de muchos masajes y de varios excitantes en la nariz, la señora despertó, pero para espanto de todos, lanzaba extrañas carcajadas. Cynthia Julia estaba loca. La familia Veturio, desde entonces, se llenó de pruebas inquietantes. Un año transcurrió sin grandes novedades. Se hicieron varios viajes a las Galias con la enferma, en compañía de Opilio y Tasiano, en busca de mejoría que no apareció. Médicos y oráculos famosos fueron consultados sin resultado. No obstante, reforzado el servicio de vigilancia en la casa, la compañía con enferma se hizo más difícil. De cuando en cuando, era encontrada hablando consigo misma, en voz alta, con evidente alineación mental, acentuada. Cierto día, burlando a los centinelas, caminó hacia un viejo tugurio, donde el hermano Corvino socorría a los sufrientes. Quinto Barro oraba con la diestra suspendida sobre dos criaturas paralíticas, cuando notó la presencia de la mujer amada, que él, de pronto identificó. Una irreprimible amargura le envolvió el corazón. Cynthia era apenas una sombra. El cuerpo delgado, las numerosas arrugas, la cabellera casi blanca y los labios torcidos la desfiguraban despiadadamente. Al principio lo miró con indiferencia, pero observándolo solo, después de retirarse las visitas, se le iluminó la expresión de fe y confianza. Se acercó, respetuosamente, al apóstol y le rogó, humilde. Padre Corvino, hace mucho tiempo que oigo referencias sobre vuestro trabajo. Sois un intérprete de Jesús. Ampáreme, por piedad. Me siento enferma, cansada de todo. Y probablemente porque reparase en la perplejidad del benefactor, acrecentó precipitada. No me conocéis. Soy la segunda esposa de Opilio Veturio, uno de los enemigos de los cristianos. La familia dice que estoy demente, si quién sabe. ¿Qué puede hacer una pobre mujer sino enloquecer cuando se ve plenamente despreciada por la vida? ¿Podrá el corazón vencer los dolores irremediables? ¿Cómo conseguiría un árbol resistir al rayo que lo destrozó? ¿Viste a alguien detener la corriente de un río con una simple rama de parra? En otro tiempo, fui esposa de un hombre que no supe comprender y soy madre de un hijo que no me entiende, estoy exhausta, erré, prefiriendo el infierno del oro, cuando Dios me ofrecía el paraíso de la paz, desprecié al compañero que realmente me quería para la gloria del Espíritu y me juzgaron señora de un robusto juicio, ahora, procuro recuperar mi alma y me tratan por loca, estoy harta de ilusiones, quiero la bendición de Cristo Consolador, aspiro a la renovación. La infortunada matrona enjugó las lágrimas, ante el misionero que la miraba, aterrado y enternecido, y continuó. ¿Valoraríais, acaso, el sacrificio del corazón materno, alimentando a un hijo, día a día, rociándolo con el llanto de su dolor y fortaleciéndolo con los rayos de su alegría, para verlo enseguida, conscientemente entregado a la ferocidad? ¿Podríais imaginar los padecimientos de la mujer que, víctima de sí misma, permanece situada entre el desencanto y el remordimiento, herida en las menores aspiraciones? Padre Corvino, ¿por quién sois compadeceos de mí? Deseo buscar al Maestro, pero estoy condenada a respirar entre los ídolos que me engañaron, socorred mi alma que sangra. Se arrodilló como quien nada más podría dar de sí misma sino la suprema humildad y con sorpresa, vio que el hermano de los infelices tenía lágrimas abundantes. Lloráis, habló la enferma perpleja, solo un emisario del Señor puede proceder así, soy culpable. Culpable. Lanzando los ojos hacia lo alto, comenzó a gritar con manifiesto desequilibrio. Perdóname, Dios mío. Mis pecados son enormes. Tengo crímenes que provocan el llanto de vuestros escogidos. Malditos los dioses de piedra que nos arrojan a los despeñaderos de la ignorancia. Malditos los genios del egoísmo, del orgullo, de la perversidad y de la ambición. Quinto Barro, que la fisonomía envejecida y la larga barba lo hacían irreconocible, se inclinó hacia ella y, dominado por el cariño espontáneo, murmuró. Cynthia, espera y confía. Dios no nos olvida, incluso aun cuando seamos inducidos a olvidarlo. Un extraño fulgor se estampó en el semblante de la enferma, que le cortó la palabra, diciendo. Oh, esta voz, ¿quién sois?
¿Cómo supisteis mi nombre sin que yo os lo dijese? ¿Seréis, acaso, un fantasma que regresa del túmulo o la sombra de un hombre que murió sin estar nunca muerto? El misionero la apartó con ternura y le besó los cabellos, copiando, instintivamente, los gestos de la mocedad. Perpleja, la matrona retrocedió, exhibiendo en la mirada una profunda lucidez, como si fuera una repentinamente llamada a la realidad por la gran emoción. Miró al interlocutor, de frente, con inexpresable espanto, y gritó: Barro. En la inflexión con que pronunciara aquel simple nombre, puso todo el amor y todo el asombro que era capaz de sentir. El apóstol, no obstante, guardó la frase que se le apagara en los labios descoloridos. Cintia lo contempló por breves momentos, enmudecida, manteniendo en la expresión fisonómica la extática felicidad de quien encuentra un tesoro hace mucho tiempo acariciado. Un peregrino de la fe religiosa que le sorprendiese el paraíso no revelaría mayor ventura que la de aquella cara transfigurada por una suprema alegría interior. El cuadro inolvidable, sin embargo, fue breve como un relámpago dentro de la noche. Desorganizado el corazón por el júbilo del reencuentro, la pobre señora empalideció repentinamente, los órganos visuales se le desencajaron en las órbitas y el cuerpo osciló, desequilibrado. Barro, afligido, corrió a ampararla. La agonizante se le tranquilizó en los brazos con la sumisión de una criatura. El valeroso patricio, que la fe transformara en sacerdote, rociándole el rostro de lágrimas, le cerró los ojos piadosamente. Cintia Julia murió como un pajarillo, sin estertores, sin contracciones. Apretándola contra su corazón, Quinto Barro sollozo, susurrando una oración. Señor, exclamó él, tú que nos reúnes con bondad, no nos separes para siempre. Amigo divino, que nos concedes la luz del día después de las sombras de la noche, danos serenidad ante la tormenta. Ampáranos el corazón desarbolado en los tortuosos caminos del mundo y ábranos el horizonte de la paz. Tantas veces morimos en las tinieblas de la ignorancia, pero tu compasión nos levanta de nuevo a la claridad divina. Nada puedo pedirte, siervo que soy agraciado por tantas bendiciones inmerecidas, pero, si es posible, te ruego protección para quien hoy te busca, con el espíritu sediento de amor. Maestro de nuestras almas, socórrenos en la solución de nuestras necesidades. Nada podemos sin tu luz. Sofocado por la emoción, silenció. La oración hablada le murió en la garganta, pero el espíritu fervoroso prosiguió en súplica silenciosa, que solamente fue interrumpida por la llegada de un hermano que lo auxilió a prestar a las últimas expresiones de cariño a la muerta, cuyos labios se entreabrían, inmóviles, en una sonrisa indefinible. Un mensajero de confianza fue expedido al palacio de Veturio, pero temiendo represalias, el emisario apenas notificó que la señora, víctima de un inesperado malestar, exigía inmediata asistencia. La noticia fue recibida desagradablemente. Aquella fuga para el círculo cristiano era un detestable acontecimiento. Epípodo, el jefe de la vigilancia, fue advertido con severidad y un hombre de la estima familiar, al frente de varios cooperadores, fue encargado de atender la transferencia de la enferma para la casa. Ese hombre era Flavio Subrio. El viejo soldado buscó al hermano Corvino y, sorprendido por aquella voz que no le parecía extraña, vino a conocer el deplorable caso. Lanzando miradas desconfiadas hacia el apóstol, que tenía nombre idéntico al de la víctima que él nunca olvidara, providenció, respetuoso, el transporte del cadáver, que Barro ayudó cariñosamente a instalar en el carruaje, convertido en coche mortuorio. Una infinita consternación envolvía a la residencia romana, antes fulgurante y feliz, y, al atardecer, un pelotón de legionarios rodeó el caserío donde el hermano Corvino meditaba. Veturio le reclamaba la prisión para el interrogatorio que pretendía instaurar. El presbítero fue maliciosamente recogido y encarcelado sin la menor consideración. El martirio supremo de Quinto Barro iba a comenzar.